¿Qué onda, amigos de Mingers? Estamos aquí en otra de sus secciones. ¿Esta es nueva? No, ¿cuál favorita? Nueva. Acuérdate que innovando todo el tiempo. Siempre dices sección favorita y ni sabes. Va a ser No, su pero sección es favorita. que ya cuando vayan al segundo video voy a decir eso. Va a ser su sección favorita. Entonces estamos aquí en una nueva sección de Magic. De hecho, creo que nos debería poner de ese lado, donde dice Magic, pero bueno. Pero bueno, está bien. Estamos aquí con Dani, nuestro amigo. Él le gusta leer mucho, y pues sabe mucho de esto de Magic, que nosotros no sabemos mucho de la historia ni nada. Él nos va a llevar un poco a este mundo del Magic para pues contarnos un poco más de toda la historia y todo, ¿no? Para que se empiecen a interesar en el Magic, que cambie Yugi por no es cierto. Pero sí. No, pues yo creo que como todo juego tiene muchas perspectivas. Tiene la parte de lo que es la estrategia, tiene la parte de lo que son los combos, los tipos de carta, pero algo que se vuelve muy especial, principalmente en Magic, es la historia que las cartas cuentan. Al final, pues sabemos que en Magic tú eres un hechicero poderoso. Tu biblioteca son los hechizos, ya sea para invocar criaturas, encantamientos, hechizos, interrupciones o hechizos instantáneos. Pero al final del día, pues tú estás jugando con hechizos que son parte de una historia. O sea, hay un trasfondo, ¿no? Alguna vez pasó en la mente de un cabrón, ¿no? Pero exactamente, pasó. Inicialmente Magic era historias de magia en general del mundo, ¿no? Hablaba de la lámpara de Aladino, hablaba de cosas más genéricas para las personas, ¿no? De la mitología de muchos países, ¿no? Dragones, dijines, genios, gnomos, goblins, enanos, muy al estilo Tolkien, ¿no? Del Señor de los Anillos. Pues sí, parte de... Por eso hay tantos enanos en goblins y así. De hecho, en el Drain regresaron los enanos. Sí, por eso antes no había por mucho tiempo los quitaron. Los que no ven el Señor de los Anillos murieron a todos. Y Grecia no me cree, dice que no. Dice como, no. Solo el único que quedaba era él, porque él fue el único que peleó. Pues sí. Entonces, por mucho tiempo en la historia de Magic, los personajes han rotado, ¿no? De hecho, para darle un poco más de variedad, ¿no? Yo creo. Sí, efectivamente, sobre todo para distinguir los planos, ¿no? Ajá, y no siempre digas, yo siempre voy a jugar con esta carta, que por lo que veo, hay cartas que sí trascienden a pesar de que pasa el tiempo y el tiempo. Los caballeros, los elfos, los merfolks. Y luego hay unos en específico como el Bolas, ¿no? No crean que lo estoy albureando, no, así se llama el mono. Nicole Bolas. Sin albur, no sean así. Efectivamente. Y en un tiempo el Magic se empezó a guiar por una trama, por una historia que las cartas empezaban a contar. Ya no eran los cuentos de las 1001 noches, por ejemplo. Ahora ya era una historia más concreta, ¿no? Así es, como tal, ya empezaban a contar una historia, empezaban a contar historias ya con personajes que se iban de alguna manera repitiendo expansión tras expansión, ¿no? Como siguiendo esta línea y esta continuidad. O sea, ya como si fuera un libro, ¿no? Una historia, y te dejan picado queriendo saber qué más va a pasar en la historia, ¿no? Así como de que, ¿y qué le pasó a ese güey? ¿Se murió? ¿O qué pedo con el Bolas, no? Así. Exactamente, porque al final del día pues te empiezan a conectar desde otras vías, ¿no? Desde la parte también de la historia. Y sí, efectivamente, empezar con la historia de Magic sería complicado. Tendríamos que empezar a hablar de Lord Dragon, un personaje que tú conoces, es los últimos hijos de este dragón que puede viajar, que vive entre planos, que es Nicole Bolas y su hermano Ugin. Ellos son gemelos, salieron del mismo huevo, a la par de otros 5 Elder Dragon. Sí, efectivamente, porque es lo último de la historia de Magic. Aparte, todo él es muy representativo de la historia de Magic, ¿no? Es como bueno, me cuentan que hay una historia de unos Planeswalkers que ya nos contarás más adelante, ¿no? Así es. Bueno, prosigamos. Es que me quiero adelantar. Obviamente, sí, no, es que tenemos que sintetizar ya más de 20 o 25 años de Magic. Poquito. Yo tengo más. Entonces, sí, por ejemplo,
esta parte de los dragones no estaba todavía conectado a la historia completa de Magic. O sea, era otra alternativa. Era como algo alterno y después le fueron dando forma. Entonces, la gente que nos ve, espero que no me dejen mentir, es muy difícil hablar del principio de lo que es la historia de Magic. Para mí, dentro de todo lo que he leído, de lo que he vivido con el Magic, yo te podría decir que la historia empieza fielmente, ya con una continuidad, a partir de una raza extinta que se llama los Tran. Los Tran es como estos egipcios, estos olmecas, estas razas que dejaron estructuras, dejaron cultura, dejaron escritura, pero hay muchas cosas que no nos terminamos de explicar. ¿Cómo lograron tantas cosas? Solamente tenemos los vestigios y a la hora de estudiarlos pues podemos hacer hipótesis. No, hasta en la vida diaria, ¿no? Te pones a pensar, ¿cómo hicieron esas pirámides? Exactamente, ¿qué hubo detrás? Y ahí es en donde pues están estas ideas. El trasfondo. Sí es, y ahí es en donde estas ideas de que pues, tuvieron que haber extraterrestres surgen, ¿no? Sí, no. Entonces, pues los Tran eran una raza que de lo único que sabemos es que dejaron mucha tecnología que no acabamos de comprender, tecnología muy poderosa, capaz de dominar mundos, capaz de viajar entre mundos, y dos personajes en particular surgen de la búsqueda de esta raza, del estudio de esta raza, los Tran, que en este caso serían efectivamente Ursa, que todo el mundo lo conocemos ya, aquí va a salir. Así como de can de jamones. Y su hermano Mishra, que también aquí va a salir. que también aquí va a salir la imagen. Y ellos dos pues empiezan a conocer, a descubrir, a desentrañar lo que los Tran dejaron. Y principalmente encuentran dos piedras muy poderosas, la Power Stone y no me acuerdo cómo se llama, una te da poder y otra te da defensa. Bueno amigos, hubo un pequeño percance. Continuamos con el video. Nos quedamos en lo de las piedras. Sí, no, las que ustedes piensan, no. Sí, no. Sin drogar. Ursa y Mishra encuentran la Millstone y la Weakstone, que en el juego la Millstone te permite aumentar el poder de tus criaturas, la Weakstone las hace más débiles a las del oponente. Okay. Y obviamente pues ahí empiezan a ver que la raza Tran pues tenía mucho Estaba muy conocimiento pasada, ¿no? E inclusive tenían artefactos que les permitían viajar entre mundos. Ya más adelante le van a llamar planos. Oh, ya. Y pues sí, efectivamente vamos a ver más adelante que la ambición de conocimiento y de poder de estos dos hermanos pues van a desatar muchas guerras, van a desatar conflicto, ¿no? exactamente, contra muchas razas, ¿no? Supongo. Así es. De hecho van a tener razas aliadas. Muchas razas inclusive ya no están en la historia de Magic. Por ejemplo, los Keldon. Mataron a la verga. Los Keldon son razas que eran razas muy fuertes. Eran como los bárbaros, nada más que para no llamarle bárbaros, porque en ese entonces, cuando se estaba haciendo el juego de Magic y la historia del Magic, estaba muy de moda Calabozos y Dragones. Y sabemos que uno de los personajes importantes de Calabozos y Dragones eran los bárbaros. Yo no sabía, pero... Entonces, para no tener conflictos de derechos de autor, como conflictos Yugi de interés, con sus Magic Cards. Con sus Magic Rules. ¿Por qué tienes tus Magic Cards? Oh, luego las cambio después. Bueno, cámbialas. Volvamos a la historia principal. Continuemos. entonces efectivamente nos vamos a dar cuenta que estos hermanos empiezan a experimentar con estas piedras, con esta tecnología, y empiezan a desarrollar. Entonces tienen como que dos visiones del mundo. Pero ojo, aquí no vamos a tener esta clásica historia del hermano bueno y el hermano malo. En realidad los dos tenían ambición de poder. Los dos eran malos. Pues eran curiosos, por decirlo de algún modo. Como el azulito, que re curioso. Que eso es algo bien interesante. Depende de la perspectiva de las personas, ¿no? O sea, ¿tú cómo me puedes decir que es malo? Lo que la sociedad dice, ¿estás seguro? No, que haya Sí, como límites. titanes, que no hay menos, No, tú no andes espoleando a la gente. Si yo ya te espoleé, no espolees a la gente. Pero sí, no existe, o sea, puede de un bando hacer lo correcto porque es lo que te dicen que es lo correcto y luego El otro hacer igual el lo otro hace correcto. lo mismo. Pues
algo muy similar pasó con estos dos hermanos, que su ambición de poder pues los llevó a tener aliados, y a veces esos aliados tenían intereses también entre ellos, ¿no? Y ahí surge esta frase también de que el amigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, pues los hermanos empiezan a aliar con ciertas razas que también tenían pique, y pues el pretexto para poder recuperar más artefactos, guerra, ¿no? exactamente. Órale, eso está bien chido. Que los dos hermanos sean malos está... Bueno, que no sean ni buenos ni malos. Sí, no son ni buenos ni malos. Están ambiciosos de poder. Así es, solamente que sean como Natasha, bien curiosa. un hermano en particular, Ursa, empieza a tener mucho protagonismo en la historia, porque del poder que logra desatar de estas piedras, puede abrir lo que es una brecha, como un portal muy pequeñito, pero le permitió ver otros planos, o sea, le permitió ver que no era la única realidad la que él conocía, y obviamente pues eso desató una curiosidad mucho mayor, pues, sí. porque él lo que quería ahora sí era pues ver qué estaba pasando, sí, no. Pero al abrir ese pequeño portal no se dio cuenta del caos que iba a desatar. Sí, no, porque las criaturas igual podían entrar, ¿no? O sea, tanto como podían salir, como podían entrar. Pero lo más importante, estaba reviviendo algo del pasado. Ajá. Que, pues, lo que habíamos comentado, ¿qué pasó con esta raza Tran? Y ahí va a surgir un tercer personaje muy interesante, que a lo largo de muchos años del Magic va a tener un protagonismo como un verdadero villano, y que es el mismísimo Yawgmoth. ¿Yawgmoth? Yawgmoth es un Tran. Aquí va a salir en la... ¿Un Tran? Aquí... ¿Yawgmoth? Tran. Sí, además tiene una tranza. No era trans, nada más se dejaba el cabello largo como Daniela Romo le diría a Luna. Pero él precisamente viene de esa raza, experimentó, y él fue el causante de la extinción de esa raza, porque de igual manera aquí sí es una ambición de poder, una ambición de control, una ambición de dominio. Lo llevó a experimentar con la tecnología que tenían, pero él ya trascendió. ¿Qué pasa? Algo muy de los humanos. Primero empiezo a averiguar sobre del mundo, lo que puedo hacer, lo que puedo construir, y ya cuando tengo un conocimiento mayor lo empiezo a involucrar con la vida de las personas, ¿no? Empiezo a experimentar, y eso fue algo que él empezó a hacer. Él generó una enfermedad. Cállese, señora. Que contaminó a toda la raza Tran, y obviamente él se vendió como el yo la voy a curar, pero en realidad lo que quería era la oportunidad de experimentar con esa enfermedad que él propagó, porque él se dio cuenta de algo que todavía en toda la historia del Magic otras razas no han logrado, que es fusionar la carne con las máquinas. Androides. Algo muy parecido. Yo lo vi eso en Dragon Ball. No, pero no. Bueno, pero aquí estás fusionando. O sea, no es como que construyas, o sea, literal, estás tratando de fusionar vida, y vida que en algún momento ya también se vuelve muerte. También lo vi en Full Metal, no me engañes. Pues más bien ellos lo vieron en Magic. ¿Sí? ¿Es más viejo? Sí, es más viejo. Y ahí es precisamente Full Metal me duele donde Ursa abre este plano en donde este mal que propagó Yawgmoth y el propio Yawgmoth empieza a surgir, ¿no? Ajá. De hecho, Ursa al principio ve a Yawgmoth como un ser todopoderoso, lo admira en un principio. Él pues se da cuenta, ¿no?, que tiene ya mucho conocimiento. O le quiere chingar el conocimiento. Le quiere chingar el conocimiento, pero obviamente Yawgmoth al principio pues como todo buen... ¿Y el tal Ursa era de piel así de tez humilde? No, así como mi brazo. Súper blanco el tipo, acá bien sajón el tipo. ¿Y por qué tenía costumbres mexicanas? Pues algún defecto tenía que tener, y para los gringos pues el mexicano ya es un defecto. No es cierto. Ya me voy. No, pero efectivamente al principio le vende la idea de que pues sí le va a dar conocimiento, pero él tenía... le dio otra cosa. Le dio otra cosa, exactamente. Y ahí es en donde se van a desatar muchas historias que poco a poco iremos contando, porque pues sí, estamos hablando de mucha historia en donde se van a empezar a incorporar personajes. Primero estos hermanos,
desatan todo este caos, desatan esta guerra del conocimiento, abren un plano en donde despiertan un poder que de alguna manera ya estaba dormido, Un poder oculto. estaba latente esperando su oportunidad de volver a resurgir, y de ahí se va a desprender una historia muy interesante entre esta parte en donde los que antes estuvieron en guerra inmediatamente tienen que generar lazos, tienen que generar Alianzas, ¿no? alianzas, porque el mal que tienen que combatir es muchísimo Sí, mayor más que ellos. poderoso que ellos. Así es. Por algo extinguió a los trans, ¿no? Extinguió a los Tran. Vamos a ver, por ejemplo, que en la historia del Magic, en algún punto, los elfos no se llevaban con los enanos, no se llevaban con los Keldon, que eran los especies de bárbaro. El Señor de los Anillos sí se llevaba, no me mienta. Pero aquí en la historia no se llevaban, eran enemigos acérrimos. Y precisamente este mal latente los llevó por un instinto de supervivencia, por luchar en contra de ese mal que de alguna manera ya estaba contaminando a sus razas, ponía en riesgo a sus... Empezaron a hacer Familias, ¿no? precisamente esta alianza, que más adelante vamos a ver como la tripulación del viento ligero, Ok. que es una de las tantas armas que Ursa desarrolla, pues como esta pérdida de conciencia, de pues, tratar de limpiar lo que en algún momento él provocó, él despertó, y que todo el mundo era consciente que él lo provocó, y obviamente tuvo que contribuir para resarcir ese mal que desató, y pues generar armas, generar magia, generar hechizos, y de ahí se va a desprender una gran historia que es todo esto del Magic, hasta llegar, claro está, a lo que tú conoces y que quieres que se discuta, ¿no? Esto de los Planeswalkers. Y que en algún momento yo estoy seguro que Wizard of the Coast, que la propia historia de Magic, en algún momento nos va a ofrecer la explicación de por qué se empezaron a despertar chispas, por qué empezaron a existir caminantes de planos, que antes en la historia del Magic no existían. Tú caminabas entre planos de forma artificial, por el poder del maná, por el poder de estos artefactos que generan maná artificial, tan fuertes que podían abrir planos para viajar entre estos. Y que el único ser que podía viajar entre planos pero no podía entrar a ellos era el Ur-Dragon. Por eso hay dragones en todos los planos de Magic, porque el Ur-Dragon es muy similar a los Eldrasis, que Pues también puso es otra huevos en raza. otros lados, en Él fue a pocas poner palabras. huevos en todos los planos, literal. Por- Y uno de los principales, de alguna manera, depósito de huevos fue en el antiguo Dominaria, que es precisamente de donde surge Nicol Bolas. Y su carnal, ¿no? y su ¿Qué carnal, se llama? ¿Cómo? Ugin. Toma, Nicole Bo. Pues no te creas, Ugin sí ¿Es también. manchado? Vamos a ver, Mendo, más o menos develando en la historia, porque Ugin es muy reciente. Ok. Y ya después nos explican que él fue asesinado por su hermano por esta ambición de poder. Pero no andes adelantando eso ya. Vamos a ir adelantando todas esas cosas. Bueno, entonces, pues hasta ahorita el primer capítulo llevamos que los hermanos eran muy curiosos como Gloria, y pues intentaron pues ser ambiciosos y causaron un caos y se están uniendo todos para vencer al, ¿cómo se llama? Al A malo. Yaumot. A Yaumot. Todavía no llegamos a parte, ahorita nos vamos a quedar, digamos que en el En los capítulo hermanos. 1, en la historia de los hermanos. Ok. De hecho, así se llama en la historia oficial de Magic, es la historia de los hermanos. De ahí nos iríamos al capítulo 2, que es la guerra de los hermanos. Esperen en próximos videos. Así es. Y pues nada, Dani, muchísimas gracias. Pues estaremos grabando varios videos con Dani de la misma historia y todo para que pues ustedes, si les gusta el video, dejen en los comentarios. La verdad es una historia muy interesante y pues les recomiendo que se queden, ¿no? Y pues no olviden. Comerciales. Échamelos en la cara. Échamelos en la cara. Y también los La comerciales. figura aquí atrás. Y pues no olviden visitar a Dragon Halls, que ahí pueden encontrar lo que busquen de Magic. Y pues un agradecimiento a nuestro amigo Dani, que nos está ayudando en estos videos. Y pues nada, amigos, nos vemos en el próximo Sabe capítulo mucho de historia. del Magic. Pues, Historia de Magic. El historiador de Magic. me considero un fanático. Qué bueno. Y más que un experto, porque estoy consciente que mucho de la comunidad, mucha de la gente que vaya a ver estos videos,
puede inclusive aportar de sus conocimientos, de lo que ha leído. Eso está padre. Yo no soy un experto, simplemente soy un gran fanático de Magic. Amo el Magic. Se escucha en tu voz, así como lo dices con amor. Así. Sí. Como cuando te estás declarando a alguien así, ay, es que no sé. Literal. Y pues efectivamente sus tiendas de Magic tendrán muchas historias. Ahora sí que no es por comercial, pero sí lo es. En Dragon's Hall, pues no nada más vas a encontrar cartas que te van a ayudar a jugar a tu mazo, sino también vas a encontrar todas esas cartas que son parte de la historia del Magic. En algún momento pues les voy a mostrar mi colección personal, en donde están leyendas muy viejitas. Y yo las colecciono porque narran esa historia. A mí lo que más me gusta del Magic es la historia que hay detrás de ella. No soy el gran jugador, pero sí soy un acérrimo fan de estas historias, de estas cartas. De Magic. Así es. Y de estas leyendas, ¿no? Que pues es bien importante conocer. Mi amigo historiador en Magic. ¿Cuánto vale este loto? Bueno, ahí sí ya estamos hablando de cartas icónicas, pero bueno, ahí su valor no nada más es histórico, sino el poder de la carta. ¿No? Pero hay otras que son grandes leyendas y que pues la actividad es chito, ¿no? De verdad te perjudica más el juego de lo que te ayuda. Pero pues no deja de ser parte de la historia. Bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Déjenos un like en los comentarios si les gustó o no les gustó, si pueden agregar un poco, como dice Dani, a la historia. Pues nada amigos, nos estamos viendo en la segunda parte. Espérenla. Suscríbanse. Suscríbanse. Hasta luego. Suscríbanse, ¿o no? ¿O no?